Bueno, entonces vamos a empezar de una vez con la clase. Lo que tenemos que ver hoy, déjenme ponerle la presentación. Primero compartir pantalla. Aquí. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, nada más déjenme poner esto aquí. Acá. Participantes acá. Muy bien. De esta manera ya los puedo yo leer sin ningún problema. Si tienen alguna duda, algo que quieran externar, pues ya me dicen, ¿sale? Voy a estar pendiente aquí de darles el acceso por si alguien sale por problemas de conexión, ya saben. Bueno, déjenme poner esto aquí arriba también. Así no estorba. Y listo. Lo que debemos de ver, permítanme, en el tercer corte, vamos entrando a los temas del tercer corte. Aquí es donde se empieza a poner más interesante porque hablamos acerca de interfaces de microcontroladores y sistemas embebidos. Por el momento nos vamos a quedar en sistemas de interfaces de microcontroladores, es decir, ustedes ya tuvieron un pequeño acercamiento con un microcontrolador, que es tener una interfaz gráfica para programar, pero hablando acerca de los componentes, de los circuitos, de los circuitos físicos, cómo entonces un microcontrolador conectado a una placa, ya sea un protoboard o una placa PCB o a una de estas placas, cómo es que trabaja y hace funcionar los aparatos electrónicos, detectores de humo, detectores de temperatura, todo esto, o cómo integrarlo para hacer un proyecto completo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y es bastante sencillo y cómodo porque no habla de conceptos también un poquito en cuanto de conceptos eléctricos, habla acerca de cuestiones que, por ejemplo, sus compañeros de la carrera de mecatrónica ven casi de diario porque ellos se dedican mucho a tener contacto con las piezas de hardware, tanto para desarrollo de computadoras como para máquinas industriales, todo este tipo de cosas, robótica, ya saben. Entonces, este apartado se empieza a enfocar más a toda esta parte eléctrica, más física, pero poco a poco llevado a nuestra carrera, que lo que nos importa que es desarrollo de código por medio de estas plataformas, microcontroladores, para resolver problemas que pues hoy en día, como les comentaba en la clase pasada, no hay muchas empresas que se encarguen de hacer, por ejemplo, cuestiones de domótica, Internet de las Cosas, robótica. Bueno, robótica sí, pero toda esta parte que ya se vuelve más interesante para nuestra carrera, pues aquí es donde ya empieza a agarrar mayor fuerza. Lo primero es empezar con los conceptos muy básicos sobre qué son las señales analógicas y las señales digitales. Yo sé que tal vez muchos tienen ya acercamiento a estos dos conceptos y sé que muchos todavía incluso me van a decir, bueno, analógico es todo lo físico y digital es todo lo digital, ¿no? O sea, analógico es todo lo que se encuentra en el exterior y digital es todo lo que se encuentra en este mundo digital que funciona por ceros y unos. Mucha gente lo cree así, pero no está del todo correcto. Entonces hay que ver los conceptos desde la base. Para empezar, ahí a la derecha tiene una imagen con dos tipos de señales. Una es como circular, como si fueran olas, y otras son como cuadradas, pero vamos a ver qué son. En general, las señales, ya sea analógica y digital, aquí porque se da una introducción a las señales analógicas, lo marca, pero en general las señales analógicas y digitales funcionan a través de un fenómeno electromagnético. Y aquí es donde empieza a complicarse, por así decirlo, porque mucha gente no tiene bases fuertes sobre física, pero a grandes rasgos, un fenómeno electromagnético sucede hay fenómenos electromagnéticos de todo tipo, ¿no? De todo tipo de magnitudes. Entonces, básicamente son campos eléctricos cargados de diferentes magnitudes. Por ejemplo, una magnitud
natural, por así decirlo, o una señal analógica natural podría ser la temperatura. ¿Sí? La temperatura es un fenómeno natural que se puede medir. ¿Cómo medimos la temperatura? Hay un sistema de medición. Bueno, de hecho hay distintos sistemas de medición para temperatura, como los grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Es decir, esa señal es analógica porque funciona a través de un fenómeno electromagnético. Se puede medir y la forma de representarlo es por medio de la gráfica que está arriba, que vienen en dos partes. El eje Y, por así decirlo, el eje vertical, es la amplitud, o sea, qué tan amplia es la onda de esa señal. Y la parte horizontal es el tiempo. Quiere decir que si nosotros comenzamos a medir, por ejemplo, la temperatura en un periodo de tiempo de 1 hora, va a haber variaciones, va a haber fluctuaciones y la amplitud va a cambiar. Ese tipo de frecuencia es como se representa una señal analógica. Entonces, como les digo, una señal analógica puede tener múltiples unidades de medida o múltiples magnitudes. Existen, por así decirlo, señales analógicas naturales, como por ejemplo allí abajo indica la luz, el sonido, la energía como tal, por ejemplo, energía solar, la energía eléctrica también, por así decirlo, y también existe un poquito de, no está catalogado como tal, pero para que me entiendan, existen estas señales artificiales, por así decirlo, que no es un concepto real, sino que es como, los estoy marcando muy entre comillas, para que vean una diferencia, que hay unas señales ya preparadas, como por ejemplo las señales de radio y TV, que básicamente son pulsos electromagnéticos gigantescos que nos permiten escuchar, por ejemplo, la radio. Hoy en día la televisión, pues seguramente ya tienen un dispositivo o como no sé, Sky, Dish o incluso un dispositivo que toma la señal analógica de la televisión y la convierte a digital, un pequeño conversor, que existen estos tipos. Pero bueno, para no adelantarnos, en general, señales analógicas hay de todo tipo, son la mayor cantidad de señales que existen. Por ejemplo, también hay señales de telefonía, ¿sí? Las señales satelitales también son otro tipo de señales y todas convergen en el aire, pues en nuestro entorno. Son, si ponemos en diferencia, hay una gran cantidad de señales analógicas respecto a las digitales. Entonces, como les digo, todas esas señales analógicas, dependiendo de cuál sea, por ejemplo, la luz también es medible y se puede representar por la gráfica que ven arriba. Ahora, aparte de eso, las señales analógicas son continuas y tienen variaciones o fluctuaciones respecto al tiempo, lo que les decía. Entonces, por eso es que se ve de esa manera la onda, ¿no? Ahora, también estas señales analógicas pueden ser alteradas por un ruido en específico, que puede ser intencionado o accidentado. Por ejemplo, hay señales de radio que están emitiendo la onda, bueno, vaya, el pulso, y puede existir otra onda que contrarrestre ese pulso, y eso puede ser intencionado o puede ser accidentado. Por eso es que muchas veces cuando nosotros sintonizamos la radio, bueno, si alguien todavía escucha radio, algunas señales son más fáciles de detectar y son incluso muy claras, y otras son muy, ¿cómo se le puede decir? Muy poco claras, ¿no? Esto puede ser porque hay diferentes tipos de ruido también. Por ejemplo, la distancia desde donde la antena está emitiendo las señales analógicas, ¿sí? Puede ser también que la antena no sea muy fuerte, puede ser que otra antena esté interfiriendo la señal. Entonces, esto es muy común, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, las señales que predominan en nuestro entorno van a ser las señales analógicas y pues se pueden medir de distintas formas, pueden tener diferentes comportamientos, por ejemplo, temperaturas, presiones, distancias, todo este tipo de elementos.
y magnitudes. Ahora, como les decía, para representar en una gráfica, pues por así decirlo, la amplitud o la intensidad de la señal respecto al tiempo, se utiliza una onda senoidal, la que pueden ver arriba. ¿Sí? Entonces, vaya, las señales digitales, quédense con que son las señales que predominan en nuestro entorno. Hay de todo tipo, hay de temperatura, señales de radio, satelitales, de todo tipo de ondas hay, ¿no? Entonces, todas esas señales pasan realmente por nuestro cuerpo y si han escuchado actualmente, incluso la luz solar también tiene una onda, ¿sí? También está cargado con partículas, esa onda. Entonces, básicamente todo lo que nos rodea son ondas analógicas. Pueden ser con cosas que ha creado el humano, como la radio, la televisión, los satélites, todo esto, antenas, o pueden ser cosas naturales. De hecho, por ahí se han escuchado justo ahorita, bueno, hace poco, hace unos meses, hablar de acerca de que las antenas 5G, ya saben que la onda era que penetraba tu cuerpo y te cambiaba tu ADN. Eso es totalmente falso. La onda viene cargada con partículas y las partículas no son lo suficientemente pequeñas para traspasar nuestra piel, así que eso es completamente falso. Lo que sí te puede dañar incluso es la onda del sol. El sol sí es más dañino y pues, sí te puede penetrar incluso la piel. Sobre todo si estás en un vuelo, en un avión, eso es más peligroso todavía. Y respecto a la radiación, pues eso es otra cosa. En sí es más peligroso la señal que viene, por así decirlo, del sol que la de una antena. Así que por ahí no tengan problema con eso. Yo sé que ustedes no lo creían y ustedes eran escépticos en ese aspecto. Muy bien por ustedes, porque significa que son personas de ciencia y no creen en cualquier cosa que hable mal acerca de la tecnología. Bueno, eso es por parte de las señales analógicas. Por parte de las señales digitales, como les decía, también funcionan por un fenómeno electromagnético, pero estas funcionan de manera muy reducida. Su rango de valor no es tan amplio, porque una señal analógica te puede dar valores infinitos, cualquier cantidad de números y miles, millones de datos te puede arrojar. Si ustedes miden la temperatura siempre es continua, no va a dejar de dar datos, es casi infinita, por así decirlo. Al contrario de una señal digital, la señal digital funciona con valores discretos, es decir, muy pequeños. Y estos valores discretos funcionan solamente por dos canales de abierto y cerrado. Bueno, dos canales no, dos estados, abierto y cerrado. Entonces, digamos, el pulso que genera es simplemente como encendido, apagado, por así decirlo, como si fuera un switch. Funciona por dos estados, arriba, abajo, encendido, apagado, ya saben, ¿no? Entonces, en los sistemas digitales, sí, bueno, los sistemas digitales ya es un concepto que les voy a explicar más adelante, pero básicamente un sistema es todo lo que incorpora un circuito. Gracias. Es todo lo que incorpora, pues digamos, un circuito, ya sea analógico o digital. Pero para dispositivos digitales, y es lo que ustedes utilizan, por ejemplo, su teléfono, en un sistema digital se utiliza la lógica por niveles de tensión eléctrica, que normalmente se maneja por high y low. Entonces, en una señal digital, nosotros vamos a interpretarla como por medio de una tensión eléctrica. En conceptos de tensión y electricidad, pues ya son otros temas más específicos, no me voy a meter a eso, pero en general, una señal digital solo te va a dar alto y bajo, ¿sí? Y esto facilita la comprensión a nivel aritmético binario por el 0 y el 1. Es decir, digital y binario no son lo mismo. Una señal digital permite poder traducir al lenguaje binario y hacer operaciones binarias de ceros y unos. Eso que ya hemos visto. Por eso les digo que mucha gente cree que nada más digitales, que funciona binario. No, son conceptos separados. De hecho, más adelante lo van a ver. La señal digital no realmente viene así cuadradita, porque cuando sube es cuando hay un 1 o hay un high o hay un encendido.
y después se mantiene por un ligero periodo de tiempo y después se baja. Pero la señal digital realmente no es así. Tiene ruido también, pero es más fácil como sintetizarla y discretizarla. Es más fácil hacerla porque al traducirla, digamos, a binario, entonces es muy fácil traducirla porque es casi cuadrada. Es casi un cuadrado perfecto, pero sí hay ruido en una señal digital. Entonces, al haber muy poco ruido, es fácil predecir el comportamiento, porque solo hay dos estados, encendido y apagado. Entonces se traduce directamente al binario como 0 y 1 y entonces no hay hay cero margen de error. Por eso es que es tan fácil la computación de esta manera. No hay error en cuanto a la computación porque la computación en su forma más pura es una señal digital. Entonces, al haber poco ruido, se traduce perfectamente a binario, lo que es eficiente, pues, precisamente para el procesamiento de datos. Vamos a ver pequeños ejemplos de diferencias entre señales digitales y señales analógicas. Por ejemplo, en la música, déjenme quitar esto de aquí. Ujú. En la música tenemos música analógica con música digital. Cuando ustedes están tocando una guitarra, un instrumento, por ejemplo, de viento, incluso una flauta, un oboe, yo que sé, un violín de cuerdas, un instrumento de cuerdas como una guitarra, un bajo acústico, todo lo que es acústico, cuando ustedes tocan las cuerdas o soplan el instrumento de viento, genera una frecuencia. Esa frecuencia es representada en una onda senoidal, lo que genera pues realmente una frecuencia, una señal analógica. Entonces se puede ver, si se de hecho hay elementos, por ejemplo, hay afinadores de guitarra, por ejemplo, que pueden interpretar la frecuencia del instrumento y eso permite, pues, afinarlo, ¿no? Para que suene bien. Entonces, básicamente, hace la traducción de la frecuencia para saber si está en una tonalidad correcta. Si nosotros nos vamos al sonido digital, por ejemplo, una computadora también puede emitir sonidos, pero para que una computadora pueda, ¿cómo se le dice? Para que una computadora pueda simular o más bien emular un sonido de una cuerda de guitarra, por ejemplo, tiene que pasar por muchos, su señal digital tiene que ser básicamente similar a a la onda analógica. Es decir, cuando nosotros tocamos aquí la guitarra, se genera una onda senoidal por la frecuencia que genera el haberla tocado. Y si nosotros quisiéramos copiar y simular el mismo sonido, el mismo sonido de de la guitarra, pero con la computadora, tiene que generar la computadora muchos sonidos y combinados, todos estos sonidos combinados, estos de aquí, si los ponemos dentro de la misma frecuencia, va a sonar exactamente igual en una parte. Esta sería como la combinación, ¿no? Bueno, realmente aquí en esta parte, esta sería la combinación. Entonces, por eso es que una computadora puede emitir el sonido de instrumentos, porque hace una calca por medio de señales digitales. Entonces, eso es como una pequeña diferencia. Vamos a ver algo mucho más común. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner esto acá. El caso de de la radio. El caso de la radio con la amplitud modular y la frecuencia modular. En general, las ondas de radio que generan las antenas, eh, pues vienen de dos formas, como AM y FM. Eso pues seguramente ya lo han visto. No me voy a meter así mucho a detalle porque obviamente no soy experto en esa rama, pero a simples rasgos, la frecuencia modular y la amplitud modular, hay una variación respecto a lo que indica el nombre en cuanto a la frecuencia. La antena una antena FM simplemente va a hacer su frecuencia
más continua y más precisa. Por así decirlo, no va a tener tanta fluctuación ni tanta variación. En cambio, una antena enfocada a la amplitud modular hace que la amplitud, recuerde que la amplitud en la gráfica está aquí y esto es el tiempo, la amplitud va a ser más grande a veces en ciertas ocasiones. En este caso, está mandando señales, bueno, está mandando la onda aquí de una manera reducida y después la amplitud, hay una amplitud mayor en esta área y después la amplitud aquí es menor. Entonces simplemente esa es la diferencia, la señal que envía. Una es una frecuencia constante en una amplitud estandarizada y la otra es una frecuencia con variaciones en cuanto a la amplitud. Es simplemente eso. Ahora, ¿cómo funciona ya y cómo la reconocen y cómo la interpretan los dispositivos que pueden captar estas señales? Bueno, pues eso ya es algo muy específico en esas partes. Ahí sí ya no sé cómo específicamente funciona. Lo único interesante que lo único que nos debería importar hasta este punto es la diferencia en cuanto a las ondas, porque ambas son señales analógicas, solamente que funcionan de manera distinta. Y por lo que yo tengo entendido, una frecuencia modular, es decir, una FM, va a tener más fidelidad en cuanto al audio, porque la frecuencia es constante. En cuanto a la amplitud modular, que seguramente hace que llegue más lejos. Pero bueno, eso ya son como observaciones propias. Otro ejemplo, un poquito más avanzado, es en el caso de cuando existen pequeños aparatitos que permiten hacer conversiones. De hecho, hay formas de convertir una señal analógica en una señal digital y una señal digital en una señal analógica. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos señales analógicas de sonidos. De hecho, como les digo, el sonido también es una señal. Nuestra propia voz emite una señal analógica que puede ser captada y puede ser medida. ¿Quién la capta y cómo la mide? La capta un micrófono. ¿Y cómo la mide? Mediante frecuencia. La medida es la frecuencia. Entonces, un micrófono va a captar la señal que proviene del exterior y la va a pasar a un dispositivo que nos permite, bueno, esto ya son términos musicales muy específicos, pero digamos que esa señal la va a tener que amplificar. Y en algunas ocasiones, cuando pasa a la computadora, por ejemplo, si aquí el amplificador tuviera que pasarlo a una PC, aquí por ejemplo, si tuviéramos que pasar una PC, tendría que pasar ya sea que la PC tenga el conversor o tendría que tener un conversor de analógico a digital. Y aquí sería esta parte. Posteriormente, la PC podría mandarlo a los speakers de audio de manera inversa, haciendo la conversión aquí de digital a analógico. Y de esa manera se puede grabar audio por medio de la frecuencia bueno, la señal analógica. Se puede capturar, procesar como señal digital y volver a convertir a señal analógica para reproducirlo en unos monitores o monitores se le llaman como estas bocinotas específicas grandes enfocadas a reproducir audio, ¿no? O bocinas. Entonces, de esa manera también funcionaría. Aquí les estoy hablando de un proceso ya de conversión de ambos tipos, ¿no? Otro ejemplo de señales analógicas son los satélites y las antenas. Hay antenas receptoras y hay antenas emisoras. Por ejemplo, las antenas que manejan las frecuencias AM y FM son antenas emisoras porque tienen que emitir dentro de un panorama muy amplio de espacio, es decir, por una gran cantidad de territorio en kilómetros, su frecuencia.
Y hay otras antenas, por ejemplo, la antena que tienen ustedes de, no sé, de Dish o BTV o ya saben, este tipo de antenas realmente reciben, son antenas emisoras, digo, receptoras. Pero entonces, ¿de quién reciben? De satélites que tienen que cumplir una función muy parecida a una antena de radio, pero en el espacio, y tienen que comunicarse de dos formas. Un satélite se comunica por señales analógicas, eh, enviando y también recibiendo información. Entre mismos satélites se pueden comunicar. Entonces, pues esto nos permite a nosotros entender la gran cantidad de señales que están fluyendo por fuera de nuestra piel, o sea, nos estamos cruzando. Cuando ustedes se mueven, están traspasando múltiples miles de señales analógicas, tanto de radio, de televisión, de telefonía, de luz, de temperatura, ¿me entienden? De sonido. Están ustedes traspasando múltiples señales y al ustedes pasar por una señal, básicamente ustedes se convierten en ruido, pero creo que la mayoría de las señales son tan potentes que una persona que pase en medio, pues no genera tanto ruido, ¿no? Si no, nada se podría escuchar, ¿no? La radio no sería inescuchable por tantas personas. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos, no me voy a meter en este tema mucho, pero haciendo también un enfoque al apartado eléctrico, los sistemas, hay sistemas analógicos y hay sistemas digitales, es decir, elementos o piezas de hardware que funcionan por medio de circuitos analógicos y circuitos digitales. Cada uno debe tener su propia fuente de alimentación o de tensión, porque esto es un tema ya eléctrico, para alimentar sistemas analógicos se utiliza la corriente alterna, y para sistemas digitales se utiliza la corriente continua o DC. Entonces, bueno, les digo, no me voy a meter mucho en esto porque solamente es como un apartado extra, pero vamos a ver las características entonces de las señales analógicas. Primero, ya habíamos dicho que tienen múltiples magnitudes. Podemos medir iba a decir el tiempo, la temperatura, el sonido, distancia, ¿qué más? La luz, la energía, todo este tipo de cosas son medibles. Y son susceptibles al ruido, me falta una M, perdón, son susceptibles al ruido por la interferencia electromagnética. De hecho, muchos de los dispositivos, tanto analógicos como digitales, no sé si han visto, por ejemplo, en los videojuegos o en las películas, a veces avientan como una granada o un dispositivo de pulso electromagnético. Cuando lo avientan y se activa, realmente eso es muy de ficción, porque para hacer un pulso electromagnético lo suficientemente grande se necesita una bobina de cobre muy grande un metal conductor muy fuerte y muy grande, muy potente, pero básicamente al haber realmente un pulso electromagnético, lo que hacen en esas películas, con esos juegos, es emitir este pulso electromagnético, lo que hace es que la señal como que empiece a fluctuar demasiado, que sea imposible interpretarla. Entonces, por eso es que algunos dispositivos dejan de funcionar correctamente, tanto analógicos como digitales. Entonces, bueno, así es como funciona. Otras características es que de manera natural, por así decirlo, no conviven con sistemas digitales. Por ejemplo, la temperatura, en general, el concepto de temperatura, no convive con un teléfono. No hay forma de que un teléfono conviva directamente con temperatura. Debe de haber un puente de comunicación, ¿sí? Un detector o un sensor de temperatura, que es el que ya nos permite conocer la temperatura a nivel digital, por ejemplo, en una pantalla. Pero solamente porque sí, no convive con un sistema digital. Luego, como les decía, en el caso de la radio, las señales analógicas pueden cubrir una gran cantidad de territorio en cuanto a distancia, ¿no? En cuanto a kilómetros. Y también tiene otra característica de que
la onda que genera esa señal no es regenerable. O sea, si la señal disminuye, se cae, pues básicamente se cae y no se puede recuperar. Por ejemplo, si en algún momento se deja de medir la temperatura, pues la onda cae, ya no la podemos medir y ya no se puede regenerar en el punto en el que se quedó. Por ejemplo, si comenzamos a medirla en otro punto, en otro lugar donde está más caliente o más frío, tiene que volver a empezar de cero la onda y no recupera el estado anterior. Y ahora, características de señales digitales. A muchos lo marcan como que hay inmunidad al ruido electromagnético. Lo que pasa es que sí lo hay. Sí hay, sí es, bueno, no es inmune realmente al ruido electromagnético. Y ahí precisamente es como les pongo, como una señal digital tiene ruido. Pero aún así con ruido, díganme si no se puede incluso en cuanto al ojo humano, es muy fácil interpretar cuando hay uno y cuando hay cero, ¿sí? Cuando la señal está arriba y cuando la señal está abajo. Entonces, por eso les digo que hay cero margen de error para este tipo de señal. Lo que pasa es que es muy fácil discretar o sintetizar, ¿no? Esta señal, por eso se ve siempre como recta, pues. Y bueno, las señales digitales conviven con otros sistemas digitales, incluso a nivel síncrono. De hecho, ese es el punto de hasta abajo. Son sensibles a la sincronía entre elementos conectados. Si tenemos dos elementos o dos piezas de hardware que funcionan a nivel digital, podemos sincronizarlas para que trabajen de la misma forma o que trabajen al mismo ritmo. Y requiere pues, menos potencia eléctrica. Es posible la detección y corrección de errores, por lo que les dije es que es muy fácil trabajar con las señales digitales. Como ya les dije, es muy fácil convertir a un sistema binario, lo que nos permite utilizar la aritmética binaria, y pues de ahí se basa toda la computación, ¿no? Ahora, yo sé que ya muchas veces le mencioné que son sistemas analógicos, aquí es donde viene. En sí, los sistemas analógicos, bueno, los sistemas hacen referencia a la clasificación de los circuitos electrónicos. Por ejemplo, un circuito electrónico, pues ustedes seguramente han visto un diagrama. Al final de cuentas, un circuito electrónico lo que busca es construir una pieza de hardware para que tenga un objetivo específico. Pero esos circuitos electrónicos se pueden derivar en dos tipos de sistemas. Sistemas digitales y sistemas analógicos. En el caso de los circuitos de eléctrica analógica, se emplean para distintos tipos de magnitudes. Por ejemplo, tenemos un sistema digital, un sistema analógico, que es, por ejemplo, un detector de llamas o de humo, un detector de luz, por ejemplo. ¿Qué más? Aquí tenemos detector de temperatura. ¿Sí? Estos sistemas analógicos se llaman así porque utilizan electrónica analógica, es decir, interpretan señales analógicas y las traducen para ser procesadas mediante un circuito eléctrico, pero este circuito eléctrico sigue siendo analógico. Entonces, bueno, eso más adelante nosotros nos va a servir porque vamos a tener que generar proyectos, por ejemplo, para, no sé, detectar la temperatura de un lugar y pasar esa temperatura a una pantalla, a una pequeña pantallita LCD. La pantalla LCD es un sistema digital porque funciona con señales digitales, con ceros y unos. Bueno, traduce a binario y funciona con ceros y unos. Pero el detector o el sensor de temperatura es un sistema analógico. Ahí es donde se parte la diferencia. Entonces, ya como tal, el sistema analógico está listo para dar información sobre una magnitud específica, por ejemplo, temperatura, luz, energía, como les decía, todas estas magnitudes que tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, otra imagen de más sistemas analógicos.
por ejemplo, estos, pues, bueno, estas como flechitas que indican diferentes, tienen diferentes nombres dependiendo de lo que se esté validando, por así decirlo. Por ejemplo, en el automóvil, si se quiere manejar, o si se quiere interpretar la velocidad del automóvil, se utiliza un velocímetro, ¿no? Pero también hay como velocímetros para la presión o la intensidad de algo. Entonces, todo eso funciona a través de circuitos eléctricos, pero todos buscan interpretar señales analógicas. Hay para aceleración, eh, para temperatura, presión, longitud, velocidad, tensión, intensidad, todos estos, ¿no? Y pues, como les digo, tienen un carácter continuo, siempre está midiendo, porque la temperatura pues no va a dejar de existir nada más porque sí. En cambio, por ejemplo, una computadora la puedes apagar y ya deja de existir, por así decirlo. Una, la temperatura, la velocidad son términos físicos que realmente existen y pueden ser medidos en cualquier momento en el que nosotros queramos empezar a medirlos. Entonces, estos vendrían siendo sistemas analógicos. Ahora, sistemas digitales, yo creo que aquí es donde están más familiarizados ustedes. Básicamente es cualquier dispositivo, de verdad, cualquier dispositivo que tenga como objetivo la transmisión, la generación, el almacenamiento o el procesamiento de señales digitales. ¿Sí? Ojo que no estoy diciendo procesamiento de datos. Bueno, no. Es procesamiento, almacenamiento, generación o transmisión de señales digitales. La señal digital, recuerden que se puede traducir al lenguaje binario y esto nos permite la computación. Entonces, transmite, como les digo, solo valores discretos, solo dos valores, solo dos estados. Y pues como ejemplo tenemos calculadoras, teléfonos, básculas electrónicas, computadoras, bla, 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 bla. Incluso para, ¿cómo se llama? Para circuitos eléctricos, para pequeños circuitos, hay elementos o componentes pequeñitos. A ver, déjenme poner aquí atrás. Por ejemplo, en esta lámina hay, por ejemplo, un sistema analógico, hay una sirena óptico-acústica, es una pequeña sirena que va a emitir un sonido de alarma. Eso es un pequeño sistema, es un componente, tal vez es un componente eléctrico, pero es un sistema analógico. Y es tan chiquito. Normalmente se incrusta dentro de un circuito eléctrico para que cumpla una función, pero incluso hay elementos muy chiquitos que funcionan en circuitos eléctricos que son digitales. Por ejemplo, los diodos LED o los pequeños LED que tienen dos patitas. Esas dos patitas básicamente, uno es para encendido y otro es para apagado. Entonces, incluso eso se podría considerar un sistema digital. Vamos a ver características de sistemas analógicos. Como les digo, los valores son continuos o son infinitos, tienen una respuesta instantánea, son muy económicos, son de alta fidelidad porque te dan la información completa, tienen una menor tolerancia al ruido porque pues precisamente se buscan que sean, que están preparados para que no tengan ruido que impida, o bueno, mejor dicho, que den información errónea. Y, pero eso sí, la señal puede, dependiendo si es un sensor o es un detector de algo, pues si deja de recibir o de percibir la señal, pues hay una degradación en cuanto a la señal. Por lo tanto, la información que maneja este sistema analógico pues puede variar, ¿no? Y por último, las características de los sistemas digitales. Primero son precisos, por lo que les decía que al momento de sintetizar la señal digital son demasiado específicos, pues ahí existe la precisión, estabilidad, normalmente tienen mejor diseño, pero para convertir, para hacer los procesos de conversión que antes les explicaba, de hecho hay una parte específica para eso más adelante, eh, pero en general hay mucha dificultad para la conversión. En sí, ustedes no se tienen que preocupar por eso. La mayoría de los procesos de conversión ya existen, ya están implementados, pero en general los sistemas digitales tienden a tener más conflictos, son más complicados el, el proceso de conversión de los datos.
Y pues sus valores son discretos, afinitos, dos estados, encendido apagado, 0 y 1, high y low. Bueno, ¿no? Ahora, ya nada más para acabar, para las últimas tres diapositivas vamos a ver lo que es una interfaz de microcontrolador. Ahí tienen, por ejemplo, un microcontrolador incrustado en una placa. ¿Y por qué está conectado en una placa? Porque el microcontrolador por sí solo no puede hacer absolutamente nada. No sirve, no hace nada. Hay que accionarlo, ¿sí? Hay que programarlo incluso. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que este microcontrolador de la empresa Microchip, de hecho es un controlador PIC, aquí se puede ver de la categoría de los PICs. Aquí tiene, por ejemplo, un alimentador, aquí tiene un alimentador, aquí tiene algunos pines de conexión. Más adelante en la otra clase les explicaré para qué sirven estos, pero de manera muy específica. Aquí tiene, por ejemplo, conexiones USB, tiene un transistor. Estos no alcanzo a identificar qué son. Bueno, aquí está ¿cómo se llama? Una resistencia para electricidad. Básicamente la resistencia hace que la energía que fluye dentro se disminuye, ¿no? Se disminuye la intensidad. Aquí tienen muchos elementos. Aquí tiene, por ejemplo, otros pines de conexión. Aquí tiene, por ejemplo, estos son botones que seguramente por medio de la programación con el microcontrolador pues ya hace alguna acción, ¿no? Y aquí tiene otros pines, pero estos son para entrada, para que, bueno, básicamente para que se le conecten, ¿no? Cables. Y esto vendría siendo como tal una interfaz preparada. Déjenme quitar esto de aquí. Aquí. Entonces, nosotros para que podamos utilizar y manejar microcontroladores tenemos que preparar una interfaz para comunicarnos. Básicamente eso es una interfaz, un puente de comunicación. Eh, entonces, como dice aquí la presentación, sin importar si se desea controlar un sistema analógico o un sistema digital, o incluso comunicar entre ambos, como el ejemplo que les estaba dando de comunicar un sensor, un sistema analógico que vendría siendo un sensor de temperatura con un sistema digital como una pantalla LCD, tú quieres mandar información, en general va a ser de una sola vía, porque el sensor tiene que pasar por el microcontrolador, y el microcontrolador da las instrucciones a la pantalla LCD, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el típico programa, bueno, no es tan típico, pero sí es algo típico, un sistema de riego basado en temperatura, ¿no? Y en humedad. Pues para hacer todo eso se necesita una interfaz de comunicación. Esto básicamente es un puente que permite la comunicación entre ambos sitios, ¿no? Entonces la comunicación, como aquí dice, permite el traslado de los datos. ¿Para que pues el objetivo se pueda cumplir? Vamos a ver, por ejemplo, las características y los tipos de interfaces que hay. En cuanto a las características, la comunicación funciona de esta manera. Debe existir un emisor, es decir, quien va a enviar información, y debe de haber también un receptor. El emisor tiene que cumplir ciertas reglas o protocolos. De hecho, toda la interfaz de comunicación tiene que cumplir protocolos de comunicación. Entonces, el emisor es el que tiene que enviar la información, pero lo tiene que enviar de manera interpretada, es decir, ya lista para ser procesada. Después, el mensaje o comando, lo que quiere mandar. Después, un canal, es decir, por dónde va a pasar la información o los datos. Y código, pues vaya, las instrucciones de código de programación en un lenguaje específico. Y por último, también tenemos el receptor, que es el que envía y tiene que interpretar también de manera inversa en caso de que tenga que cambiar como de rol, ¿no? En caso de que el receptor se tenga que convertir en emisor y el emisor en receptor. Y también para la comunicación existen conexiones de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, la comunicación simplex, como en el caso que les decía, si quieren pasar de un sensor de humedad o de temperatura
a una pantalla LCD, pues es una comunicación de tipo simplex. ¿Por qué? Porque solamente va a haber un emisor y un receptor. Es decir, el emisor sería el sensor, pasa por el microcontrolador procesa toda esta información y la pantalla es la que recibe, pero es una comunicación de una sola vía. Puede ser continua, de hecho, ese es el chiste, ¿no? Que sea continua la comunicación, pero no es la única forma. Por ejemplo, ahí da precisamente un ejemplo de las señales de radio y televisión. Ustedes realmente no le devuelven información a la antena que les emite la radio, ¿no? En caso de que se quiera. Normalmente nada más se emite y punto. Y quien recibe, lo recibe. Luego tenemos la comunicación half duplex, que es cuando dos estaciones o ambos puntos pueden comunicarse, pero el canal es único, hay un solo canal. Es decir, si yo como emisor aquí quiero enviar datos, entonces yo envío información y ocupo un único canal que por el momento de la comunicación se mantiene bloqueado. Entonces, si alguien más quisiera, por ejemplo, del otro lado, quisiera enviar, tendría que esperar hasta que terminara el envío. Por ejemplo, aquí entra y envía. ¿Sí? Cuando esto sucede, termina la comunicación. Ahora el otro que estaba pendiente puede hacer su envío de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasa por acá y aquí le hace así y ya llega, ¿no? Eso sería como la comunicación. Es una comunicación en dos direcciones, pero no al mismo tiempo. Esto funciona como, por ejemplo, en estaciones de radio con comunicadores, cuando incluso las señales, como por ejemplo de los walkie-talkies, donde uno está el que está hablando y cuando uno está hablando se bloquea la comunicación para que solamente llegue un mensaje hacia el otro lugar y pues, el otro tiene que esperar y después volver a apretar para mandar la señal. Eso es algo muy común. Y por último tenemos un full duplex, que pues ambos sitios pueden comunicarse y recibir información al mismo tiempo, ¿no? De forma simultánea, como por ejemplo en una llamada telefónica o en una videoconferencia, vaya, ya saben. Entonces, por último, tenemos que las interfaces de comunicación también pueden ser de dos tipos, alámbricas e inalámbricas. Creo que ya está de más que lo explique. Simplemente una utiliza cables o el cable puede ser cualquier material. Lo más común es que sea cobre, pero últimamente hemos visto que también hay comunicación por medio de cables de fibra óptica, que son básicamente es como vidrio, es como un hilo de vidrio muy específico, que es un superconductor. Y por otro lado tenemos comunicación inalámbrica como señales de radio, incluso Wi-Fi, todas estas cosas. Simplemente es eso, ¿no? Entonces esas serían como las características de las interfaces. Para microcontroladores hay interfaces inalámbricas de diferentes tipos de comunicación con elementos específicos y roles de comunicación. Ahora faltaría ver las plataformas donde podemos nosotros comunicarnos. Y también ahí entran las interfaces, que son interfaces, pero ya de programación. ¿Sale? Eso lo dejaríamos para la siguiente clase. Y vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, por ahí con, no sé si Arduino, yo creo que eso es lo que vamos a empezar a utilizar. ¿Sale? Hay herramientas que les permiten trabajar con sistemas analógicos y digitales al mismo tiempo. Hay emuladores de Arduino que van a permitir que ustedes no tengan forzosamente que comprar un Arduino o una placa de Arduino de una marca distinta, ¿no? Porque Arduino pues funciona con, cuesta alrededor de unos 1,000 pesos más o menos, pero si quieren comprar uno de una marca más barata, pues cuesta como 200 pesos, ¿no? 280 o 230 por ahí. Y hace exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase. Antes de que nos despidamos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar?